Buenos días, jóvenes. Si me logran escuchar, buenos días, jóvenes, con todos. Buenos días. Buenos días. A continuación voy a compartir la pantalla para... Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días. Si logran visualizar mi pantalla, jóvenes, buenos días. Miss, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a continuar también con el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender es referido a movimiento rectilíneo uniforme. No sé nada, vamos a dar a conocer a qué se refiere el movimiento rectilíneo uniforme, o también en forma abreviada el MRU. No es el movimiento, no en una recta donde el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. En las características, ¿no? Vamos a tener lo que es la trayectoria, que es rectilínea, la velocidad es constante, la aceleración no existe, es decir, vale cero, ¿no? En las ecuaciones del MRU vamos a tener en cuenta y presente de esta figura que vemos, ¿no? Dentro del triángulo está partido pues en tres partes, del cual estamos teniendo y observando, ¿no? Lo que es la letra E, que se refiere pues al espacio, también distancia, la B es la velocidad y la T es el tiempo. Y ahí a continuación, ¿no? Les está indicando a qué se refiere, ¿no? La E es pues espacio, distancia, B velocidad y el T es el tiempo. De ahí vamos a tener, o sea, de esta ecuación que tenemos, vamos a tener que formular, ¿no? Las fórmulas matemáticas. Si en caso nos piden hallar lo que es la distancia o el espacio, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, pues, ¿no? Que el espacio va a ser igual a velocidad por el tiempo. ¿Y de dónde vamos sacando? Vamos sacando de acá, ¿no? Por ejemplo, si el espacio imaginariamente, ¿no? Lo vamos a tapar, pues, ¿no? Y acá vamos a tener, lo que nos va a quedar, pues, es la B y la T. Esta línea es como si estuviéramos indicando la multiplicación. Por eso acá, B por B. Si en caso, ¿no? La pregunta es encontrarlo o encuentren o hay en la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la B va a ser igual a ¿quién? La distancia o el espacio dividido entre el tiempo. O sea, esta línea de acá ya va a ser para como si fuera pues una división. Y si en caso nos pidieran encontrar el tiempo, ¿no? Va a ser igual a quién, pues, ¿no? El tiempo imaginariamente igual de nuestro esquema, lo tapamos, vamos a tener E dividido entre B. Ahí está, espacio, distancia dividido entre la velocidad. Esas son las fórmulas, ¿no? Que estoy mostrándolas, son muy importantes para poder desarrollar, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando. Y también es aprendernos, ¿no? Si en caso, por ejemplo, todas estas tres fórmulas no me recuerdo, pero por lo menos esto de acá, de lo que tenemos, de la figura de este triángulo, que está dividido en tres partes, debemos recordar, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, pues va a estar siempre el espacio, la distancia, y en la parte inferior va a estar la velocidad, y a su costado, pues va a estar el tiempo. A continuación, vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿no? Nos dice uno, un tren de longitud igual a 280 metros tiene una velocidad de 140 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo pasará por delante de un semáforo? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que recordar, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta nos dice, ¿en cuánto tiempo? Entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? El tiempo es igual a espacio, distancia dividido entre la velocidad. Y de ahí lo que vamos a realizar a continuación, pues es sacar los datos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo es lo que no sabemos.
no sabemos cuánto es el tiempo. También no tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, acá nos dice un tren de longitud igual a 280, se está refiriendo el espacio o la distancia que tiene pues ese tren. ¿Cuánto es? 280 metros. Tiene una velocidad, nos habla. Entonces, su velocidad, ¿cuánto dices? 140 metros por segundo. ¿No? Y estamos teniendo, ¿no?, lo que es el tiempo, el espacio y la velocidad, ¿no? Los datos que se tiene que sacar, ¿no?, para poder desarrollar. En este caso, ¿no?, vamos a tener que encontrar cuánto vale el tiempo. Antes de continuar, nosotros tenemos que observar, ¿no?, que las unidades tienen que estar o se tienen que ser iguales. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, en este caso estamos observando, acá nos dice, por ejemplo, metros, ¿no? Esa es la unidad acá, metros. El que sigue también está a metros, pero ya no interesa si está dividido entre segundos, minutos, quizás horas, ¿no? Ya va a depender. Pero lo que nos va a interesar es que debe estar acá en la unidad metros y acá también metros. Como en ambos, o sea, tienen las mismas unidades, vamos a tener que ir desarrollando. Si en caso, ¿no?, vamos a tener que, diferentes, ¿no?, unidades, vamos a tener que convertirlo de una unidad a la otra unidad, o sea, tener que encontrar en una misma unidad para poder ir desarrollándolas. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es utilizar, ¿no?, esa fórmula, que es el tiempo es igual al espacio dividido entre la velocidad, del cual estamos observando, ¿no?, a continuación. Hemos indicado, pues, ¿no?, acá que, por ejemplo, el espacio es 280 metros y la velocidad de 140 metros entre segundos, ¿no? Por ejemplo, acá faltó considerar metros y en este lado, metros dividido entre segundos. Luego, ¿no?, vamos a dividir esos números que sale pues 2, ¿no? Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué ha salido acá segundos? ¿No? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, para las unidades, lo que tenía lo voy a sacar a un lado, por ejemplo, para que se den cuenta que por qué sale segundo. Como en la parte de lo que está del numerador tan solo tenemos m, entonces acá lo vamos a dividir entre 1. ¿Qué hacemos luego? Extremos. Y luego multiplicamos los medios, ¿no? Los extremos se multiplican y los medios también se van a multiplicar. ¿Qué tendríamos así? M por S dividido entre ¿quién? 1 por M. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente, que con este metros, sale 1. ¿No? Cuando yo divido M entre M me va a salir 1. Ahora divido S entre 1, eso pues me va a salir S. Y por eso acá estamos indicando la respuesta S, ¿no? Y 280 dividido entre 140, eso sale 2. No sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución. Si en caso no la tuvieran, vamos a continuar. No tienen que participar, jóvenes. Tenemos, ¿no?, que acá un ciclista, a ver un momento. Un ciclista dice que se va, ¿no?, a 12 kilómetros por hora, dice que recorre una distancia igual diariamente, pero cierto día dice triplica su velocidad
y demoraría 1 hora menos. La pregunta dice, ¿cuál es la distancia que recorre diariamente? Veamos, ¿no? En la resolución. Por ejemplo, acá nos está hablando, ¿no? Un ciclista que va a 12 kilómetros por hora, se está refiriendo pues a la velocidad. En ese caso, el tiempo no sabemos. Ahora el que sigue, el espacio tampoco no sabemos. Es igual al espacio. Y formulando, ¿no? Con la forma, o sea, aplicando con la fórmula, vamos a tener lo siguiente, que el espacio, como nos pide, la pregunta nos dice cuál es la distancia que recorre diariamente, entonces estoy considerando el espacio, ¿no? La pregunta, ¿no? La incógnita que tenemos, y eso es igual a quién, pues a velocidad por tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que reemplazar, ¿no? De lo que hemos ido indicando. Acá vamos a ir reemplazando, que sería espacio es igual a 12 por el tiempo, porque acá tenemos la velocidad que vale 12 y el tiempo estamos diciendo que vale t. Y eso vamos a indicar que va a ser nuestra primera ecuación. Hasta ahí, todo esto de acá que estamos indicando, jóvenes, es hasta acá. O sea, voy a ir de acá y voy a llegar hasta ahí. Hasta ahí recién estoy indicando ese planteamiento, ¿no? Esa es la primera ecuación que estamos indicando, porque ahí nos dice un ciclista que va de 12 kilómetros por hora, dice que recorre una distancia igual diariamente. O sea, cuando nos dice igual distancia, quiere decir, pues, no si voy de un lugar a otro lugar, pues va a tener que ser la misma, ¿no? Lo único que va a variar es la velocidad. Lo único que va a variar es la velocidad y también el tiempo, ¿no? Pero la distancia dice que van a ser, o sea, van a tener que ser iguales. Y eso es cierto, ¿no? Si yo voy por ejemplo, de que estoy de mi casa, ¿no? Quizás voy a la plaza, ¿no? Donde quieran ir ustedes. Van a tener que recorrer, o sea, la misma distancia, pues, ¿no? Ya sea cuando uno camina, ¿no? Por ejemplo. Pero si yo quizás voy a variar lo único que va a variar es mi velocidad, ¿no? Y el tiempo también. Suponiendo ya no voy a caminar, voy a correr. Y el tiempo lo vamos a hacer en menor tiempo quizás, ¿no? Si voy a mayor velocidad, voy a hacer menor tiempo. Pero la distancia va a tener que ser igual. Ahora sí, vamos a ir planteando de lo que va continuando, ¿no? Lo que dice, pero cierto día dice que triplica su velocidad, ¿no? Vamos ya a indicar desde ahí. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Dice que, pero cierto día triplica su velocidad. Quiere decir, si al inicio estaba realizando su velocidad que era 12, entonces si va a triplicar, vamos a tener que multiplicar 3 por 12. ¿Y eso cuánto es? 36. ¿Qué más nos indica? Demoraría 1 hora menos. Ah, se está refiriendo al tiempo. Si lo hice en el tiempo t, entonces ya lo va a hacer en el t menos 1, o sea, el tiempo menos 1. Pero teniendo en cuenta que el espacio sí es igual, ¿no? El espacio es igual. Una vez que hayamos indicado los tres, porque en la fórmula estaba pues el espacio, el tiempo y la velocidad, y ahí está, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a tener que es aplicar con la fórmula y los siguientes, ¿no? Que la distancia o la velocidad, disculpen, el espacio o la distancia va a ser igual a ¿quién? Velocidad por tiempo. El espacio no lo sabemos, la velocidad sí ya hemos ido indicando que vale 36, o sea, de acá ya es otro planteamiento, ¿no? Si desean la guía del color en sí, hemos estado haciendo del color amarillo, ¿no? Del primero estaba del rojo, ahora del que sigue, pues es del amarillo. Es esta de acá. Y vamos indicando, ¿no? Por ejemplo, la velocidad ya es 36. Ahora el tiempo es t menos 1. Ahí está t menos 1. Y ya formé mis dos ecuaciones.
Si mi primera, ¿no? Mi distancia es igual, acá también esta distancia es igual, o sea, de los que están antes de la igualdad, desde el lado izquierdo, tengo una E, y acá también tengo una E, ellos dos son iguales. Si son iguales, entonces, ¿qué voy a decir? Del lado derecho, ¿no? De lo que es del signo igual, igual van a tener que ser igual ¿con quién? Con el lado derecho de la otra ecuación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues igualamos la ecuación 1 y 2. ¿Y quiénes? Pues que sería 12t, va a ser igual a quién? A 36 multiplicado por t menos 1. Ahí está. Teniendo en cuenta esa condición y observamos que tan solo ya estamos trabajando con una sola variable, que es el t. Y podemos ir desarrollando. En primer lugar, desaparecer el paréntesis, que sería 36 por t, sería 36t. Ahora el que sigue, 36 por menos 1, eso sería menos 36, porque más por menos es menos, y 36 por 1, 36. Y ese 12t va a bajar. Ahí está, ¿no? Acá está 12t baja y hemos ya ido desarrollando esa parte. ¿Qué hacemos luego? Este 36, no sé, que está con signo negativo, que es menos 36, va a pasar al otro lado, que sería 36. Ahora este 36 baja, ahora este 12 que está restando y sumando va a pasar al otro lado a restar. Se cambian de signo. ¿Qué hacemos luego? Este 36 va a bajar, ahora 36 menos 12 sale 24. Como en ambos está la variable t, vamos a poner t. ¿Qué hacemos luego? Ese 24 que está multiplicando va a pasar al otro lado de dividir, que sería 36 entre 24, eso es igual a t. En ambos vamos a sacar sexta. 36 entre 6, 6. 24 entre 6, 4. Y eso es igual a t. Seguimos simplificando, ¿no? Cuando tienen fracciones hay que seguir simplificando. Voy a sacar su mitad de 6, que sale 3, su mitad de 4, que vale 2. Me está saliendo que t es igual a 3 medios. Y a mí no me están pidiendo encontrar cuánto vale el tiempo. ¿Qué me están pidiendo hallar? ¿Cuál es la distancia que recorre diariamente? Ese valor del tiempo que hemos encontrado podemos reemplazar en la primera ecuación o bien en la segunda ecuación. Ya va a depender de ustedes en cuál de las ecuaciones van a ir reemplazando. Por más que reemplacen la primera o la segunda, les va a tener que salir iguales, el mismo valor. Si sale, por ejemplo, 20 en la primera ecuación, en la segunda también les tiene que salir 20. En este caso, ¿no? Como piden la distancia, yo he ido reemplazando en la primera ecuación, que E es igual a 12t, es lo que nos dice la primera ecuación. ¿Qué hacemos? E va a ser igual a 12 multiplicado. ¿Tiempo cuánto nos va a salir? 3 medios. Y como hay una multiplicación de fracciones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, acá a lo que es el número 12, yo lo puedo dividir entre 1. 12 entre 1 sigue siendo 12 y no estoy afectando a ese valor. Y cuando yo tengo la multiplicación de fracciones, ellos dos se multiplican, igual manera ellos dos se van a multiplicar, ¿no? Se multiplican, pero en este caso yo puedo sacar su mitad, mitad también. Mitad de 12 y mitad de 2. ¿Y cuánto es mitad de 12? Pues 2 entre 2, ¿cuánto es? Eso es 6. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el valor de 3 y 1. 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. Y eso pues sale, ¿cuánto? 18 kilómetros. Ustedes dirán, pero pues, ¿de dónde ya saca kilómetros? Lo que vamos sacando, jóvenes, es de acá. Que nos decía 12 kilómetros por hora. Quiere decir que el tiempo, ¿qué cosa? Está en hora. Y la distancia tiene que estar, ¿quién? En kilómetros. Ya, por eso acá está indicando el espacio, la distancia es igual a 18 kilómetros. Y eso pues sería la respuesta. Y cuando desarrollen, en la ecuación 2 también igual les tiene que salir 18 kilómetros.
No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? De la solución de este segundo ejercicio. No, Miss. Entonces, continuamos. Vamos a ver otro ejercicio, nos dice 3. Manuel dice que salió en un carro a una velocidad de 40 kilómetros por hora. 2 horas después, Marina salió del mismo lugar y ella manejó por la misma vía a 60 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas había manejado Marina cuando alcanzó a Manuel? En este caso, bueno, nos está hablando de las velocidades, también de la distancia, ¿no? Pero teniendo en cuenta en acá, lo único que nos va a dar indicando es las velocidades. ¿De quiénes? Pues son 2 personas, de Marina y lo que es de Manuel. En primer lugar, ¿no? La velocidad de Manuel, vamos a decir que la velocidad va a tener que ser la velocidad 1, ¿no? Que es igual a ¿cuánto? 40 kilómetros por hora. Y el otro es la velocidad de Marina, que vamos a indicar que va a ser la velocidad 2 y eso es igual a ¿quién? A 60 kilómetros por hora. Ahora, en las horas transcurridas, nos dice, acá está, 2 horas después. Eso se refiere pues a las horas transcurridas. ¿Cuántas? Pues ahí le considera que el tiempo es igual a 2 horas transcurridas, ¿no? Esos son los datos que sí está sacando de lo que es del problema. Y para poder ir desarrollando vamos a tener que aplicar esta fórmula. Que la velocidad 1 vamos a multiplicar por el tiempo y eso lo vamos a dividir entre la velocidad, ¿no? 2 menos la velocidad 1. O sea, ambos se van a tener que restar. Acá puede variar, jóvenes. ¿Ya? Acá puede variar. Puedo poner en primer lugar velocidad 1 menos velocidad 2. Pero en la parte superior también vamos a tener que variar. En este caso ya sería la velocidad 2 y el tiempo 2. ¿Y ahí por qué? Quizás se pregunta. Es por ¿quién es mayor? Pues en este caso, ¿no? ¿Quién empezó, por ejemplo, en el denominador? Estoy empezando con la velocidad 2, pues es mayor, ¿no? ¿Que quién? Que la velocidad 1. Es un poco, ya va a ir variando, modificando, ¿no? Pero en este caso, como estamos viendo, estamos trabajando, ¿no? En primer lugar está la velocidad 2, que es mayor, ¿no? Y luego pues vamos a restar con la velocidad 1. ¿Por qué? Es que si no nos va a salir negativo, porque si yo resto 40 menos 60 me va a salir menos 20. ¿No? Y lo que vamos a tener que buscar, pues no vamos a hacer es que el resultado nos salga negativo, tiene que ser positivo. Y lo único que nos queda ahora pues, es reemplazar, ¿no? Por ejemplo, tengo la velocidad 1 que vale 40 multiplicado por el tiempo, que es 2, dividido entre ¿quién? 60 menos 40. 40 por 2, eso es 80. Ahora 60 menos 40, eso sale 20. Ahora 80 entre 20, eso sale 4. ¿No? Lo que hemos hallado en realidad es el tiempo. ¿Cuántas horas había manejado Marina para, no? O sea, cuando alcanzó a Manuel, dice. ¿No? Nos está hablando, pues, de Manuel y Marina. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ha tenido que manejar, ¿no? 4 horas. ¿Quién, pues, ha tenido que manejar? Es Marina, para que pueda alcanzar ¿a quién? A Manuel. Y eso sería la respuesta. Continuamos. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice que un tren, ¿no? Viaja de una ciudad A otra B, ¿no? En 4 horas.
a velocidad de 60 kilómetros por hora. Si al regresar lo hace con rapidez de 80 kilómetros por hora, ¿qué tiempo demora en regresar? ¿Qué es lo que haríamos, jóvenes, ahí? ¿Qué es lo que hacemos, jóvenes? ¿No? Para ver en la resolución. En primer lugar, pues es recordar, ¿no? Acá, en primer lugar, vamos a tener que encontrar cuánto es la distancia, porque si, como estamos leyendo, pues ya hemos leído, no nos indica cuánto es la distancia o el espacio. Y la pregunta nos dice, ¿qué tiempo demora en regresar? Y es lo que vamos a hallar, el tiempo, ¿no? Que es pues espacio dividido entre la velocidad. En primer lugar, vamos a hacer, pues, ¿no? Del tren que viaja. En este caso, vamos a tener que encontrar la distancia o el espacio es igual a velocidad por el tiempo. Como bien sabemos, ¿no? Y estamos indicando acá en nuestro ejercicio, nos dice velocidad de 60 kilómetros por hora. Ahí está. El espacio va a ser igual aquí en 60 kilómetros por hora. Puedo poner de esta manera o puedo hacer de esta manera. Porque esta línea de acá que está inclinada se refiere a una división. Por eso está acá kilómetros entre horas. Si al regresar, bueno, acá ya, pero esa velocidad, ¿en qué tiempo dice? 4 horas, acá está, en 4 horas. Ahí está, 4 horas. O sea, hasta acá, nada más recién estamos desarrollando. Lo que va continuando todavía no lo hacemos, jóvenes. O sea, hasta ahí recién estoy desarrollando. ¿Qué hacemos luego? Vamos a tener que, en este caso, esta hora, con la siguiente hora se van a tener que simplificar. No se simplifican. ¿Y qué hacemos luego? Multiplicamos 60 por 4 o 4 por 6. 6 por 4, ese es 24. Como el 60 tiene un 0, se le agrega un 0. ¿Y eso cuánto sale? Pues 240. Y como no he simplificado acá kilómetros, eso va a bajar. ¿No? Entonces vamos a tener que el espacio es igual a 240 kilómetros. Ahora, al retornar, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el tiempo va a ser igual al espacio dividido entre la velocidad. Acá recién vamos a, cuando ustedes encuentren rapidez, ya, eso de ahí se refiere a la velocidad. Ya, rapidez también es velocidad. ¿Qué vamos a decir? Pues, como bien sabemos, hemos encontrado cuánto vale la distancia, 240 kilómetros. Ahora, lo que es la velocidad, ¿qué nos dice? 80 kilómetros por hora. Ahí está, 80 kilómetros por hora. Igual acá, como hemos ido desarrollándolas, ¿no? Por ejemplo, acá hemos dividido así. Por ejemplo, ellos dos se multiplican y ellos dos también se multiplican. Hemos desarrollado cuando eran metros, ¿no? ¿Qué sucede? Esto de acá, con esto de acá se van a eliminar y yo divido, ¿no? En este caso va a tener que ser H entre 1. O sea, sí, estoy refiriendo. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo está haciendo? ¿No? Acá divido kilómetros entre 1 y dividido entre kilómetros, en este caso, ¿no? Dividido entre H. ¿Qué es lo que hago? Pues así. Multiplico. Y ese es igual. Kilómetros por H dividido entre 1 multiplicado por kilómetro. ¿Qué hago?
este kilómetro, se eliminan. Y h entre 1, ese es h. Por eso ahí el tiempo nos está saliendo, ¿no? Cuando yo divido 240 entre 80, eso es 3. Y toda esa división, ¿no? De las unidades va a tener que salir en h, pues, o sea, horas. Y vamos teniendo en cuenta que el tiempo eso es igual a 3 horas. Y eso pues sería la respuesta. ¿Qué tiempo demora en regresar? Es lo que nos está pidiendo. Y hay que tener en cuenta también. O sea, un tren dice viaja, ¿no? O sea, cuando es de ida, hemos hallado en primer lugar, ¿no? La distancia hemos encontrado porque es los datos que nos indican. Y como ya a continuación dice, si al regresar lo hace con rapidez de 80 kilómetros por hora y nos pregunta, ¿qué tiempo demora en regresar? O sea, ambos. Como está regresar y acá también nos pregunta regresar, por eso en ese tiempo que nos está pidiendo regresar y nos da la velocidad, se va usando. Y la distancia es lo mismo, jóvenes. Tanto de ida y de vuelta, la distancia va a ser igual. Lo único que va a variar puede ser pues la velocidad, ¿no? Si hay mayor velocidad, el tiempo se va a hacer en menor tiempo, ¿no? Por eso se va utilizando esos datos. Hay que tener en cuenta y aparte también las unidades, ¿no? ¿En qué unidades nos va a tener que salir? No sé si tienen dudas. ¿Alguna duda en la solución? ¿Ninguna? Si es así, continuamos. Tenemos 5. Un auto dice que viaja a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorrerá? En 2 segundos. Veamos, ¿no? En la resolución. Acá antes de nada, jóvenes, tienen que darse cuenta lo siguiente. Como estábamos empezando, ¿no? Con el primer ejemplo, si no me equivoco, yo les dije que las unidades tienen que estar, o sea, tienen que ser iguales, ¿no? Si yo trabajo kilómetros por hora, el otro también, si estoy en tiempo, así, en otras, voy a escribir para que me entiendan. Acá, este lado nomás, voy a decir. Por ejemplo, el espacio, ¿no? Nos va a dar un espacio, una cierta cantidad. Puede estar acá, kilómetros. Si estoy con kilómetros, ya. Kilómetros. Ahora, si es la velocidad, ¿no? Tiene que ser, ¿qué cosa? Una cierta velocidad, pero esa unidad tiene que estar, por ejemplo, si está con kilómetros, y el otro pues va a tener que ser hora. Otro, si estoy con el tiempo, o sea, me tienen que dar el tiempo, yo desarrollo y me debe de salir en la unidad hora. Pero ¿qué sucede con nuestro ejercicio? Acá al costado nomás voy poniendo sus unidades. Por ejemplo, no, ¿qué nos dice? Un auto viaja a una velocidad de 72 kilómetros. Ya nos habla velocidad, ahí está, su velocidad ya nos está indicando, ¿no? Nos indica, pero ¿qué nos dice? Kilómetros por hora. Ya nos está indicando. ¿Qué más? ¿Cuántos metros recorrerá en 2 segundos? Cuando nos habla en 2 segundos, se está refiriendo al tiempo, jóvenes. Pero déjense cuenta que acá nos está diciendo 2 segundos. O sea, yo estoy escribiendo tan solo sus unidades. Y observamos, por ejemplo, en la velocidad nos habla de hora y ahora en el tiempo nos está hablando de segundo. ¿Podemos desarrollar?
no podemos desarrollarlas, jóvenes. Debemos de tener en las mismas unidades para poder desarrollar. Y para ello, lo que vamos a hacer es, o sea, en el paso 1, convertir de 72 kilómetros por hora en metros por segundo. Ya cuando nosotros tenemos, porque el tiempo nos está pidiendo en 2 segundos, entonces vamos a tener que convertir o llevar, ¿no? En este caso, pues nuestra velocidad ya sería metros por segundo. O sea, acá ya sería así. Debería de ser metros por segundo. Acá también el tiempo en segundo. Y nuestra distancia debe de salir en metros, ya no en kilómetros. Ya, por eso vamos a tener que hacer esa pequeña conversión. Porque si desarrollan así como está, no les va a salir la respuesta. Ya no van a encontrar la respuesta. Y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que está escrito de color rojo y lo que está escrito de color celeste. Tienen que saber ustedes. Si yo quiero indicar de 1 hora en segundos, equivale, pues, ¿cuánto? 3.600 segundos. Si quiero decir 1 kilómetro, ¿no? En metros, equivale, pues, a decir 1.000. Acá en este caso sería 1.000 metros. Otro también. Por ejemplo, yo, mis datos, tengo 72 kilómetros dividido entre hora. Yo puedo poner así, como indica, 72 multiplicar kilómetro entre hora, o también 72 kilómetros entre hora. Lo voy a multiplicar. Como arriba tengo, o sea, kilómetro, ¿no? Entonces abajo debe de estar kilómetro. ¿Para qué? Para poder simplificar y se eliminen. Como es una división, numerador y denominador se eliminan. Por eso es lo que hacemos eso. Y como aquí hemos puesto 1 kilómetro, ¿no? En la parte del denominador, entonces está considerando en esta parte del numerador 1.000 metros. Ahora yo tengo acá 1 hora, ¿no? Que está en el denominador. Entonces para poder simplificar, la hora debe de estar en el numerador. Por eso se está considerando acá 1 hora. Y luego lo voy a dividir entre ¿quién? 3.600 segundos. Lo único que me va a quedar a continuación es ir simplificando. Kilómetro se eliminan. ¿Quién más? 1 hora. Con esa hora también es lo mismo, jóvenes. En realidad acá yo debería de haber puesto tan solo hora y acá también kilómetros. El número 1 que está escrito no debe de escribirse. Pero para que me puedan entender, yo lo he escrito, ¿no? Pero acá también, delante de esta H, está el 1. Y delante de este kilómetro también está 1. Y 1 por 72 sigue siendo 72. ¿Quién más? Cuando ustedes simplifiquen los números ceros, jóvenes, cuenten nada más. Son otras palabras, lo que se hace es dividir, por ejemplo. 1.000 entre 10, ¿no? Si elimino un 0, divido entre 10. ¿No? Para no estar dividiendo, único contar cuántos ceros quiero ir eliminando. Por ejemplo, un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Luego elimino otro 0 en el numerador y otro 0 en el denominador. Hasta ahí nada más. Luego, ¿qué hago? En este caso, este 72 lo estoy dividiendo entre 36. Y eso sale 2. Ahora 36 entre 36 sale 1. Luego, ¿qué hago? Vuelvo a escribir lo que no están, no hay ninguna línea encima de ellos, ¿no? Por ejemplo, el número 2, bajo. Luego multiplico por quién. Acá me va a quedar 10, ¿no? Esa unidad metros, ahí está. Y en la parte del denominador, tan solo pues 1 por S es S. Por eso acá está considerando ya metros por segundo. Y si se dan cuenta, ya estamos llevando, ve lo que nos está pidiendo convertir.
No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. A ver, un momento. Y ahí pues tenemos, ¿no? A continuación, multiplicando 2 por 10, y eso pues sale 20, ¿no? Y la velocidad es igual a 20 metros por segundo. Continuamos ahora en el paso 2, hallando el recorrido, ¿no? Lo que nos está pidiendo ya hallar. Vamos a decir que la distancia es igual a velocidad por tiempo, o puedo decir E es igual a velocidad por tiempo, es lo mismo. Reemplazando vamos a tener que la distancia, ¿no? Es igual a ¿quién? La velocidad hemos encontrado, ya lo que hemos encontrado vamos a tener que reemplazar, que sería 20 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo. ¿Tiempo cuánto nos está diciendo? 2 segundos. Ahí está, 2 segundos. Lo que hago, simplifico arriba como está el segundo y debajo está el segundo, se eliminan. O sea, ese entre ese es 1. Lo que hago, multiplico 20 por 2, ese es 40. ¿Quién sigue? Metros. Ya puedo decir la letra D, o también puedo decir la letra E. Ya es lo mismo, joven. No, usted yo les está indicando con la letra E, pero es lo mismo. Decir que la D o la E es lo mismo, distancia o velocidad, distancia o espacio es lo mismo. Ya, hay que también tener en cuenta, porque hay igual, en algunos autores así lo van utilizando. Puede ser la D o puede ser la E. Hay que ir acostumbrándonos, ¿no? Esas fórmulas. Y pues vamos a decir por la respuesta que nos sale 40 metros. Eso es cuántos metros recorrerá, nos dice. Entonces es 40 metros que va a tener que recorrer. ¿Quién? Pues un auto. Porque nos habla de un auto. Que ustedes hubieran ido reemplazando, por ejemplo, así como está, ¿no? Sin convertir, quizás hay alguno lo hubieran hecho así. 72, ¿no? Porque nos decía al inicio 72 kilómetros, o sea, acá, dividido entre hora. Y hora con segundo no se puede simplificar. No se puede eliminar. Pero quizás hay algún lo hubieran sacado. 72 por 2, a eso sale ¿cuánto? A ver. Acá en este caso 2 por 2, 4. 2 por 7, 14. Ah, sale 144. Y quizás justo esta alternativa hay en su respuesta también, ¿no? En sus alternativas está el 144 y lo marcaron. Pero eso no es la respuesta. ¿Por qué? Es que no están en las mismas unidades. Hay que tener en cuenta, para la solución de cualquier ejercicio tienen que estar en las mismas unidades. Si no están en las mismas unidades, tenemos que convertirlas. Continuamos. 6 nos dice, un camión emplea 8 segundos en pasar delante de un observador y 38 segundos en recorrer una estación de 120 metros de longitud. Allá la longitud del camión. Veamos en la resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahí. ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Alguna idea, jóvenes? En primer lugar, no recordar que la velocidad es igual aquí en espacio entre el tiempo, o distancia entre el tiempo también. ¿Dónde? ¿No? En primer lugar, si se dan cuenta ustedes al momento que hemos estado indicando, leyendo, acá tenemos, dice que emplea 8 segundos en pasar delante de un observador y 38 segundos en recorrer una estación de 120 metros de longitud. O sea, mira, encontramos
el tiempo, ¿no? 2 veces. Y lo que hacemos, en primer lugar, jóvenes, es lo siguiente, que el tiempo va a ser igual a ¿quién? 38 segundos menos 8 segundos. O sea, el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? A 30 segundos. Y el espacio es igual a 120 metros. Es lo que nos indica ahí. ¿Por qué hacemos eso? Es que tan solo nos está pidiendo ayer, ¿no? La longitud del camión. Nos dice que un camión dice emplea 8 segundos en pasar delante de un observador y 38 segundos en recorrer una estación de 120 metros de longitud. ¿No? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues, o sea, hay un observador y hay una longitud, ¿no? O sea, la estación, la longitud que va a tener que recorrer, pues, ¿no? Y lo único que nos está pidiendo es la longitud del camión. Por eso lo que vamos a restar es ese tiempo. Ahora sacamos la velocidad del camión. Y esa es la fórmula, ¿no? Que la velocidad es igual a espacio dividido entre el tiempo. ¿El espacio cuánto es? Pues 120 metros. ¿Y el tiempo? Hemos encontrado segundos. Desean, escriban también. Por ejemplo, acá hemos tenido 120 metros y el tiempo es 30 segundos. Pero nunca olvidarnos que debemos de ponerle una línea de división. Y cuando vamos a dividir 120 entre 30, eso sale 4. Y en la unidad sería metros entre segundos. Yo puedo poner M entre S, así, ya, cuando yo tengo de esa manera, o puedo poner también esta manera. Es lo mismo, son iguales, jóvenes. Y eso es lo que vamos a decir, pues, en la respuesta, ¿no? Y es lo que nos están pidiendo. Continuamos. Un móvil, dice, avanza con MRU, ¿no? A razón de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Veamos en la resolución. Un móvil dice avanza con MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, a razón de 5 metros. Cuando nos habla de razón, se refiere a la velocidad. ¿A cuánto dice? A 5 metros por segundo. Durante 10 segundos. Ah, se refiere al tiempo. 10 segundos. Calcular la distancia. Ah, nos está pidiendo el espacio, la distancia, es lo que nos está indicando, ¿no? Encontrar y no sabemos. Y como bien sabemos, la fórmula es lo siguiente, que el espacio es igual a ¿quién? Velocidad multiplicado por el tiempo. El espacio es igual, velocidad vale 5 metros por segundo multiplicado por 10 segundos. ¿Qué hacemos? En primer lugar, hay que eliminar este segundo con este segundo. O sea, S entre S es 1. Y nos va quedando lo siguiente. El espacio va a ser igual. Hay que ir juntando los números, jóvenes, que sería así, 5 por 10, ¿no? Acá es un punto, no se observa bien. Y acá vamos poniendo
metros. ¿Y cuánto es 5 por 10? ¿Cuánto es 5 por 10, jóvenes? ¿Cuánto es 5 por 10, jóvenes? 50. 50. 50. ¿Pero qué falta? Le falta la unidad. Sería metros. Por lo tanto, esto pues sería la respuesta. Y es lo que nos están pidiendo calcular. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Entonces sí, continuamos. Otro ejercicio nos dice, un móvil avanza con MRU a razón de 6 metros por segundo durante 15 segundos. Calcula la distancia recorrida. Veamos en la resolución. Igual, ¿no? Muy similar que el anterior, igual vamos a tener que ir indicando, ¿no? En este caso, nos habla, ¿no? De razón, se refiere a la velocidad, que sería 6 metros por segundo. Durante 15 segundos, eso se refiere al tiempo. 15 segundos. Y lo que nos está pidiendo encontrar es la distancia. Igual aplicamos la fórmula, el espacio es igual velocidad por tiempo. Espacio va a ser igual, velocidad, ¿cuánto es? 6 metros por segundo. Tiempo, 15 segundos. ¿Y qué sucede? Segundo y segundo se van a ir simplificando. ¿Qué hacemos luego? Multiplicamos los números, ¿no? En este caso sería 6 por 15. Y acá vamos a tener M. El espacio va a ser igual. 6 por 5, eso es 30. Llevo 3. 6 por 1, 6 más 3, 9. Y nos está saliendo 90 metros. Y eso pues sería la respuesta. ¿Por qué nos pide calcular la distancia recorrida o el espacio recorrido? Otro nos dice igual, no muy similar. A ver, ¿cuánto saldrá ahí? Igual, ¿no? La velocidad acá nos está indicando que vale 5 metros por segundo. ¿No? Nos dice un móvil avanza con MRO a razón de 5 metros por segundo. Ahí está, la velocidad. Durante igual se refiere al tiempo. Está refiriendo al tiempo. ¿Cuánto nos dice? 10 segundos. 10 segundos. Y nos está pidiendo encontrar la distancia o el espacio que recorre, ¿no? Y la fórmula, como bien sabemos, el espacio es igual velocidad por tiempo. El espacio
va a ser igual, velocidad que vale 5 metros por segundo multiplicado por 10 segundos. Se va a ir eliminando, segundo y segundo se elimina. El espacio va a ser igual a 5 multiplicado por 10 y acá me falta poner metros, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? Sale 50 metros. Y eso pues sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo, ¿no? En la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesora.